21 veces al mes. Ese es el número exacto que un estudio masivo de la Universidad de Harvard relacionó con una reducción del 33% en el riesgo de cáncer de próstata. Soy la doctora Claudia Jiménez y entiendo perfectamente si al escuchar esa cifra sientes más preocupación que alivio. Sé que para muchos hombres mayores de 60 años, intentar alcanzar esa frecuencia o simplemente mantener una vida sexual activa se ha vuelto una fuente de estrés en lugar de placer. Quizás has notado irritación que tarda días en sanar, dolor después de terminar, o incluso pequeñas manchas de sangre que te asustaron y te hicieron detenerte por completo. El silencio cultural te hace creer que ya pasó tu tiempo, pero eso es falso. El problema no es tu edad. El problema es que nadie te explicó que la piel y los tejidos cambian y que seguir haciéndolo con la misma técnica y fuerza de tu juventud te está causando un daño físico real. Hoy no vamos a hablar de moralidad, vamos a hablar de fisiología y protección. Te voy a explicar los 3 errores mecánicos que están lastimando tu zona íntima y te daré la solución médica precisa para recuperar esta función vital de forma segura, higiénica y sin dolor, porque tu salud prostática no debería costarte sufrimiento. Imaginen que son las 3 de la mañana, la casa está en silencio, la ciudad duerme y tú estás despierto, quizás mirando el techo o sentado al borde de la cama, sintiendo esa inquietud que mezcla el deseo físico con una frustración mental profunda. Intentas buscar un momento de alivio, un momento para reconectar con ese cuerpo que te ha acompañado durante más de 60 años, pero algo no funciona como antes. No es que el deseo se haya ido, el deseo está ahí, intacto, quizás incluso más mental que nunca, pero la respuesta física es confusa, a veces dolorosa, y lo que debería ser un acto de liberación se convierte en una fuente de ansiedad. Te preguntas si esto es el final de una etapa, si simplemente tu cuerpo ha decidido cerrar la fábrica, o peor aún, si estás haciéndote daño sin saberlo. Quiero que sepas que esa sensación de soledad en la oscuridad, pensando que eres el único al que le pasa esto, es una mentira que nos contamos por vergüenza. Quiero acercarme a ti hoy no solo como médica, sino como alguien que entiende la fisiología del envejecimiento y que sabe que la salud no se detiene a los 60 años. Mi intención es protegerte de la desinformación y del silencio que rodea la salud masculina en esta etapa de la vida. He visto a demasiados hombres sufrir en silencio por problemas que tienen soluciones mecánicas y fisiológicas simples, pero que por falta de una guía clara terminan convirtiéndose en patologías graves. Hoy quiero hablarte con la verdad, con calma, y explicarte cómo funciona tu cuerpo ahora, porque entenderlo es la única forma de cuidarlo y de mantener esa función que es tan vital no solo para tu placer, sino para tu salud metabólica y prostática general. Déjame contarte sobre Humberto. Humberto llegó a mi consulta hace unos meses, un hombre de 68 años, jubilado, que dedicó más de 30 años de su vida a manejar un autobús de pasajeros en la Ciudad de México. Imaginen la vida de Humberto, décadas sentado, vibración constante del motor, estrés del tráfico, mala alimentación en la calle y poco tiempo para cuidar de sí mismo. Cuando se retiró, pensó que finalmente tendría tiempo para él, para descansar y disfrutar de su cuerpo, pero se encontró con una realidad que lo asustó profundamente. Humberto notó que, al intentar masturbarse para relajarse y conciliar el sueño, terminaba con una sensación de ardor intenso en la piel del pene, una irritación que duraba días, y lo que más lo alarmó fue ver pequeñas manchas de sangre después de terminar. El miedo paralizó a Humberto. En su mente, sangre significaba cáncer. Sangre significaba que algo estaba roto por dentro de manera irreparable. Dejó de intentarlo, se aisló,
y esa falta de actividad sexual comenzó a afectar su estado de ánimo, su sueño y su conexión con su propia vitalidad. Cuando finalmente se atrevió a hablar conmigo, después de descartar problemas prostáticos graves con los exámenes de rutina, descubrimos que el enemigo de Humberto no era una enfermedad terminal ni un fallo catastrófico de su sistema. El problema de Humberto era que seguía tratando a su cuerpo de 68 años como si fuera el mismo cuerpo de 25 años. Estaba cometiendo errores mecánicos que, sumados a los cambios naturales de su piel y sus tejidos, estaban causando un daño físico real. Lo que Humberto no sabía, y lo que quiero que entiendas con total claridad, es que la piel de la zona genital sufre un proceso de envejecimiento muy específico. A partir de los 60 años, los niveles de colágeno y elastina en la dermis disminuyen drásticamente. Piensa en la piel como una tela. A los 20 años es una tela gruesa, elástica, resistente, capaz de soportar fricción y estiramiento sin romperse. Pero a los 60, esa tela se vuelve más fina, más parecida al papel de seda. Pierde su capacidad de retener humedad y pierde su barrera lipídica, esa grasa natural que la protege. Humberto, por costumbre de toda la vida, se masturbaba en seco o, peor aún, aprovechaba el momento de la ducha para hacerlo usando el jabón corporal común. Este es un error fundamental que veo constantemente y que necesitamos corregir hoy mismo. El jabón, especialmente los jabones comerciales que usamos para el cuerpo, está diseñado para arrastrar grasa y suciedad. Cuando aplicas ese químico detergente sobre una mucosa tan delicada y adelgazada como el glande de un hombre mayor, lo que haces es barrer con la poca protección natural que le queda a la piel. La dejas expuesta, seca y vulnerable. La fricción, que en la juventud era el motor del placer, en esta etapa se convierte en un agente de abrasión. Humberto se estaba causando microcortes, pequeñas laceraciones invisibles a simple vista, pero suficientes para sangrar levemente y causar una inflamación crónica llamada balanitis. El dolor que sentía no era normal por la edad, era una herida abierta. Y aquí es donde la situación se vuelve crítica para la salud masculina en México, donde tenemos índices tan altos de resistencia a la insulina y diabetes. Si tienes niveles de glucosa incluso ligeramente elevados, la capacidad de tu piel para cicatrizar esas microheridas se reduce a la mitad. Una pequeña abrasión por fricción seca que a un joven le sana en horas, a un hombre de 68 años con prediabetes le puede tardar semanas en cerrar, y durante ese tiempo es una puerta abierta para hongos y bacterias. Humberto estaba creando un ciclo de inflamación constante en su propio cuerpo, todo por no adaptar su técnica a su nueva realidad biológica. Al explicarle esto a Humberto, vi cómo sus hombros se relajaban. No estaba roto, simplemente estaba desinformado. Entendió que la fricción seca es el enemigo número 1 de la salud peneana en la tercera edad. La falta de lubricación natural no es una falla de tu virilidad, es simplemente un cambio en la hidratación de los tejidos, igual que cambia la piel de tus manos o de tu rostro. Y aquí es donde entramos en la solución práctica, la herramienta que cambió la vida de Humberto y que debe convertirse en un elemento no negociable en tu mesa de noche. Estoy hablando del lubricante, pero no cualquier cosa que tengas a mano. Muchos hombres, por improvisación, recurren a la saliva. Quiero ser muy enfática en esto. La saliva no es un lubricante adecuado. La saliva está llena de enzimas digestivas diseñadas para descomponer alimentos, no para proteger mucosas, y además se evapora en cuestión de segundos, dejándote más seco que al principio y obligándote a frotar con más fuerza. Tampoco el aceite de bebé o las cremas corporales son la respuesta, ya que muchos de estos productos contienen petrolatos que no son compatibles con la flora natural de la zona genital y pueden atrapar bacterias,
favoreciendo infecciones. La solución médica, higiénica y funcional es un lubricante a base de agua de buena calidad. Le prescribía a Humberto el uso de este lubricante como si fuera un medicamento más, porque su función es protectora. La instrucción fue precisa, una cantidad generosa del tamaño de una moneda grande, aplicada antes de iniciar cualquier manipulación. Esto crea una película que elimina la abrasión y permite la estimulación sin dañar el tejido adelgazado. Pero la lubricación era solo la mitad de la ecuación. La otra mitad tenía que ver con la mecánica del movimiento, con cómo sus manos interactuaban con su anatomía. A medida que envejecemos y la sensibilidad nerviosa disminuye, existe una tendencia natural a querer compensar esa falta de sensación aplicando más fuerza. Humberto, sin darse cuenta, había desarrollado un agarre excesivamente firme, apretando con toda la mano cerrada en un intento desesperado por sentir lo mismo que sentía hace décadas. Esto nos lleva a enfrentarnos a un antagonista silencioso pero devastador para la salud eréctil, el agarre de la muerte o death grip. Quiero que visualices la anatomía de tu pene por un momento. No es solo un músculo, es una estructura compleja de cámaras esponjosas, cuerpos cavernosos, envueltas en una túnica fibrosa, recorridas por nervios y vasos sanguíneos delicados. Cuando aplicas una presión excesiva y constante, año tras año, y más aún cuando esa presión aumenta para compensar la baja sensibilidad, estás traumatizando los nervios dorsales, estás aplastándolos literalmente. Con el tiempo, estos nervios se desensibilizan aún más, creando un círculo vicioso. No sientes, aprietas más fuerte, dañas el nervio, sientes menos, aprietas aún más. Pero el riesgo va más allá de la sensibilidad. En hombres mayores de 60 años, la elasticidad de la túnica que envuelve la erección es menor. Si durante la masturbación, con ese agarre fuerte, doblas o fuerzas el pene erecto en un ángulo antinatural, puedes causar microroturas en la estructura interna. Estas pequeñas lesiones internas, al cicatrizar, forman placas de tejido duro, tejido fibroso que no se estira. Esto es el inicio de la enfermedad de Peyronie. Meses después, puedes notar que tu erección se curva hacia un lado o que duele al estar erecto. Eso no es cosas de la edad, es la consecuencia directa de un trauma mecánico repetido. Humberto estaba en el límite de provocarse una lesión de este tipo por su frustración y su exceso de fuerza. La reeducación de Humberto implicó cambiar radicalmente su técnica manual. Le enseñé que debía abandonar el agarre de puño cerrado que estrangulaba la circulación y la estructura nerviosa. En su lugar, debía adoptar una técnica más suave, utilizando quizás solo 3 dedos y el pulgar, o alternando la mano dominante para evitar los patrones de movimiento viciados que ya tenía automatizados. El objetivo era resensibilizar su cuerpo a estímulos más sutiles, no forzarlo a responder mediante la violencia mecánica. Aquí es donde entra un concepto que a veces genera resistencia por prejuicios culturales, pero que desde el punto de vista médico es una herramienta de salud invaluable. El uso de dispositivos de asistencia, o lo que comúnmente llamamos juguetes sexuales, pero diseñados específicamente para la anatomía masculina. Existen fundas de silicona suave, masturbadores que imitan la textura de una mucosa real. Para un hombre como Humberto, esto no es una perversión, es una prótesis de salud. Estos dispositivos permiten una estimulación envolvente sin la necesidad de apretar con la mano. Distribuyen la presión de manera uniforme, protegiendo contra el riesgo de Peyronie y evitando la fricción localizada que daña la piel. Al usar uno de estos dispositivos junto con el lubricante a base de agua, Humberto pudo volver a tener actividad sexual sin dolor, sin sangre y sin riesgo de lesiones. Además, integramos algo que rara vez se menciona en las conversaciones entre hombres: el fortalecimiento del suelo pélvico.
Le expliqué a Humberto que la calidad de su erección no dependía solo de cuánto estimulaba su pene con la mano, sino de la fuerza de los músculos que sostienen toda su estructura pélvica. Los ejercicios de Kegel, que consisten en contraer y relajar los músculos que usas para detener el flujo de orina, son vitales. Al practicar estas contracciones durante la masturbación, Humberto lograba bombear más sangre a la zona y mantener la firmeza sin necesidad de usar su mano como un torniquete. Estaba aprendiendo a usar su musculatura interna en lugar de depender exclusivamente de la fricción externa. Con estas correcciones, lubricación adecuada, eliminación del jabón, suavización del agarre y uso de herramientas ergonómicas, Humberto no solo recuperó su vida sexual, sino que recuperó la confianza en su salud, dejó de ver manchas de sangre, la irritación desapareció y lo más importante, dejó de vivir con el miedo de que su cuerpo le estaba fallando. Pero hubo un último detalle, una última pieza de información que fue crucial para su paz mental y que necesito compartirte porque es un motivo frecuente de angustia innecesaria. Humberto notaba que, incluso cuando lograba el clímax, la cantidad de semen que expulsaba era mínima, a veces casi nula. Esto lo hacía sentir seco, vacío, como si hubiera perdido su hombría. Tuve que explicarle con mucha claridad el fenómeno del orgasmo seco y la reducción del eyaculado. A partir de los 60 años y muy especialmente si tomas medicamentos para la próstata como la tamsulosina, muy común para tratar la hiperplasia benigna, es completamente normal que el volumen de eyaculación disminuya o que el semen se vaya hacia la vejiga en lugar de salir, eyaculación retrógrada. Quiero que me escuches bien. Que no salga líquido no significa que el orgasmo no haya ocurrido o que no haya sido beneficioso. Los beneficios químicos para tu cerebro son los mismos. La liberación de oxitocina, que te relaja y te conecta contigo mismo. La liberación de prolactina, que te ayuda a dormir profundamente. La reducción del estrés y la bajada de la presión arterial. Todo eso ocurre independientemente de si hay expulsión de fluido o no. No midas tu satisfacción ni tu salud por la cantidad de líquido. Eso es una métrica obsoleta. Tu cuerpo sigue obteniendo todos los beneficios cardiovasculares y neurológicos del acto. No te asustes si un día es solo una sensación y no una expulsión visible. Tu maquinaria sigue funcionando, solo que con una calibración diferente. Es mi responsabilidad decirte que mantener esta actividad, hecha de la forma segura que te acabo de describir, no es un capricho. Un estudio muy importante de la Universidad de Harvard, que siguió a decenas de miles de hombres durante años, mostró una correlación clara. Aquellos que mantenían una frecuencia eyaculatoria alta, alrededor de 21 veces al mes, tenían una reducción significativa de hasta un 33% en el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. La teoría médica sugiere que la eyaculación frecuente ayuda a purgar la próstata de fluidos que podrían contener carcinógenos acumulados. Es un sistema de drenaje que necesita ser activado. Así que, cuando te hablo de masturbarse de forma segura después de los 60, no te estoy hablando solo de placer, te estoy hablando de oncología preventiva, te estoy hablando de salud mental, te estoy hablando de mantener la oxigenación de los tejidos cavernosos para evitar la fibrosis y la atrofia, ese temido encogimiento que ocurre por desuso. El dicho úsalo o piérdelo es biológicamente cierto en el tejido eréctil. Las erecciones nocturnas y la actividad regular llevan sangre rica en oxígeno que nutre las células y mantiene la elasticidad. Si dejas de tener actividad por miedo, dolor o ignorancia, el tejido se vuelve rígido y la recuperación es mucho más difícil. Humberto entendió que su sexualidad no se había jubilado, solo había cambiado de reglas. Entendió que debía tratar a su pene con la misma delicadeza con la que trataría cualquier otra parte de su cuerpo que ha envejecido.
con respeto, con cuidado, con las herramientas adecuadas. Dejó de pelear contra su fisiología y empezó a colaborar con ella. Y ese es el mensaje que quiero dejarte hoy. No tienes que renunciar a esta parte de tu vida. No tienes que sentir dolor. No tienes que aceptar la irritación o el miedo como compañeros de cama. Tienes el derecho y, me atrevería a decir, la obligación de salud de seguir activo, pero hazlo con inteligencia. Tira ese jabón que te reseca. Compra un buen lubricante hoy mismo. Sé consciente de la fuerza de tu mano. Escucha a tu cuerpo cuando te pide suavidad en lugar de intensidad. Si haces estos pequeños ajustes, verás que tu cuerpo, aunque tenga 60, 70 u 80 años, sigue siendo capaz de darte bienestar. No permitas que el tabú te quite años de calidad de vida. Tu salud está en tus manos, literalmente, y ahora sabes exactamente cómo usar esas manos para construir salud en lugar de destruir tejido. Cuídate, porque nadie más lo hará por ti con el mismo interés.